Esta vez estamos en la mesa con Dolores Hernández. Ella es especialista en relaciones públicas y traductora certificada en el idioma inglés de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ella actualmente se desempeña como especialista de la Oficina de Proyectos Internacionales de la universidad y maneja los programas Erasmus, Alfa 3 y los programas de movilidad del Mercosur. Es actualmente candidata al máster en Administración Pública del Instituto de Formación e Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos también con Stefan Paulini, actual representante en el Perú del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, y tiene oficinas en la Pontificia Universidad Católica y en el Instituto Goethe de Lima también, en el Instituto Goethe de Lima. Y además estamos con Henry Harman, es el actual representante en Perú del Servicio Alemán es graduado de la Universidad de Stanford y es el actual director ejecutivo de la Comisión Fulbright en el Perú. Ha trabajado en IPAE, en el Ministerio de Educación y en el PNUD, entre otros lugares. Así que, como vemos, hoy día tenemos una mesa bastante internacional y como tenemos esta vez 3 expositores, agradeceremos que las preguntas que hagan, que van a ser recogidas por Carolina, las hagan, si se puede, dirigidas específicamente a alguno de los que están acá en la mesa con nosotros. Entonces vamos a empezar con Dolores. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a todo el equipo, ¿no?, de la ANR, a las chicas que conocí hace unos años aquí mismo en Lima, en 2012. Así que bueno, una vez muy especialmente y un saludo de parte de la Universidad Nacional de Córdoba y del equipo de Relaciones Internacionales de la Universidad para todos ustedes. Hemos sido nosotros también parte de talleres de capacitación de este tipo, así que sabemos que es una experiencia muy importante y que al principio parece mucha información y mucha cosa, pero después da sus frutos sobre la práctica y además da como resultado un armado de contactos que, como decía Luis en la charla anterior, es clave para el trabajo que hacemos en las oficinas de Relaciones Internacionales. Un poco brevemente, bueno, la Universidad Nacional de Córdoba es una universidad muy antigua, incluso 400 años hace poco, entonces naturalmente es una universidad muy internacionalizada por sí sola, y más allá de la Oficina de Relaciones Internacionales, porque digamos, su contacto con el mundo y con otras universidades es muy antiguo. Entonces existe mucha internacionalización que evidentemente no pasa por nosotros, ¿no? Es una universidad que tiene alrededor de 120.000 estudiantes. Los números siempre me cuestan, pero bueno, son 120.000 estudiantes, alrededor de 8.000 de ellos son de posgrado, el resto son de grado. Como verán, tenemos un grado muy grande en Argentina, en la Nacional de Córdoba, sobre todo porque es un grado abierto a todo el mundo, sin restricciones. Entonces, bueno, son muchos estudiantes y también existen muchos programas de ingreso, permanencia y egreso, ¿no?, para sostener semejante masa de estudiantes a lo largo de los años de cursado de grado. Existen. Hay en la universidad unos 8.000 docentes y unos 3.500 trabajadores administrativos, yo entre ellos, porque soy una trabajadora administrativa de la Oficina de Relaciones Internacionales, en el área de la gestión de proyectos internacionales. ¿Qué más puedo decirles de la universidad? Bueno, existen 84 carreras de grado, 187 carreras de posgrado, 25 bibliotecas, 102 centros de investigación. Es como grande, ¿no? Entonces, la verdad que para una oficina que es transversal a las áreas centrales y a las facultades, es una tarea un poco enorme ponerse sobre la espalda la misión de internacionalizar la universidad. Entonces, mi idea es un poco bajarlo a la realidad chiquita, y no tan chiquita según cómo se la mire, de trabajo en proyectos de cooperación internacional, de proyectos internacionales, que es el área donde yo me desempeño.
esto de la función, digamos, transversal de la oficina. En la oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad, eso significa que trabajamos a nivel central de la universidad, en las áreas centrales que dependen del rectorado, es decir, dependemos directamente del rectorado nosotros, a la par de ciencia y técnica, posgrado, asuntos estudiantiles, extensión universitaria, comunicación institucional. Y luego, transversales a las facultades, que son 13 facultades, en tanto tenemos un consejo asesor de relaciones internacionales que depende de nuestra oficina, digamos, es un consejo consultivo y que está formado por un representante de cada una de las facultades. Transversal también porque ese representante de cada una de las facultades tiene como función ser coordinador académico en su facultad de las actividades que se realizan en relación a la movilidad. También porque es el encargado de promover la internacionalización de su facultad, a su vez, de servir de canal de comunicación entre la Oficina de Relaciones Internacionales a nivel central y las facultades, y a su vez de traer a la oficina inquietudes y cuestiones que tienen que ver con lo específico del campo académico en las facultades. ¿Qué es lo que siempre se pierde un poco, ¿no? Se pierde saber qué es lo que pasa en la Facultad de Agronomía, qué necesita la Facultad de Agronomía, cómo quiere internacionalizarse y para qué, con qué redes funciona, qué líneas de investigación quiere privilegiar, hacia dónde quieren ir sus estudiantes. Bueno, ese tipo de información es la que trae este representante de Relaciones Internacionales de la facultad al consejo asesor que funciona en la oficina en la que trabajo. Transversal también es la función que ejercemos como oficina porque somos un poco los encargados de la parte de reglamentar algunas cuestiones, como por ejemplo de tener una resolución respecto de la admisión de estudiantes extranjeros en la universidad, cómo es, qué función cumple cada una de las partes que tiene que ver con la admisión, cuál es la función nuestra, cuál es la de la facultad, etc. Luego, de reglamentar el reconocimiento de estudios para esas instancias, por ejemplo, esto en una forma de resoluciones que se aplican a toda la universidad. Luego también en la función transversal de llegar a las áreas administrativas de la universidad, por ejemplo, en relación con la capacitación de compañeros administrativos en otras áreas que tienen que ver con, supongamos, con el manejo de un software para la admisión de estudiantes. Entonces, es nuestra misión también capacitarlos a ellos en el manejo de ese software para la gestión de los estudiantes internacionales en la facultad. Bueno, esto entonces para trazar esta línea de hasta dónde la oficina trabaja transversalmente en la universidad. Concretamente, bueno, yo le llamé a esta presentación, bueno, ahí ven 400 años de la universidad, le llamé la participación en proyectos internacionales una herramienta para el fortalecimiento de las capacidades de la ORI. Pensando en que hasta dónde y cuánto, ¿no? O sea, cuán positivo ha sido para nosotros participar en proyectos internacionales en tanto nos hemos fortalecido como trabajadores en la oficina, ¿no? O en nuestras capacidades, y cuánto eso hace a la capacidad de la institución también, de la oficina en sí, ¿no? Como organización pequeña, ¿no? Entonces pensaba en esto, pensaba que la capacidad en una ORI es como un círculo virtuoso porque funciona en dos niveles, el desarrollo del personal y la organización misma, y van juntos. Entonces uno no puede perder de vista uno del otro, y en tanto logra este nivel de desarrollo de su personal en la oficina, empieza a haber resultados en los que se alcanzan, ¿no? en relación con la tarea de la Oficina de Relaciones Internacionales. Pensaba que la capacidad es como el resultado de un proceso en sí, ¿no? Que es esto, ¿no? Las habilidades que se van produciendo, que se van adquiriendo, que también existe una capacidad potencial, todo lo que podemos hacer, ¿no? Podríamos hacer, pero también existe una capacidad efectiva, y que nosotros tenemos que ser capaces de saber cuál es esa capacidad y cómo podemos, y hacia dónde vamos con eso, ¿no? Y cuánta atención tenemos que prestarle a la capacitación del personal de la oficina
como motor de este logro de resultados a nivel de la capacidad de gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales. Cómo están muy unidos y van a la par siempre. Pensaba también que en relación con los proyectos de cooperación internacional exige toda una gestión institucional que tiene que ver con esto de aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, que implica un conocimiento de la gestión de los proyectos en tanto dominio, manejo del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Es desde la idea, el diseño, la formulación, la implementación y el monitoreo hasta la evaluación final una vez que el proyecto ha terminado. Y también pensaba que los proyectos de cooperación internacional exigen distintos niveles de participación a las universidades y que el rol de la ORI siempre va a ser diferente y según el tipo de proyecto. Es decir, que los proyectos tienen una complejidad variable. No es lo mismo hablar de investigación, de movilidad bilateral y multilateral, o hablar de redes y de consorcios. Luis hablaba de esto, ¿no? Dos redes que se vinculan, ¿no? Eso ya es otro nivel de complejidad. Es más complejo que la movilidad bilateral, es decir, enviar un estudiante y recibir un estudiante, enviar un profesor y recibir un profesor. Luego, este otro nivel de complejidad que es el tramo académico conjunto, por ejemplo, ¿no? Que implica un mayor nivel de integración de las universidades, ¿no? Mucho más que a través de un convenio enviar y recibir profesores, por ejemplo. Y también la complejidad que supone gestionar proyectos cuando el financiamiento es propio y cuando el financiamiento es externo. Es diferente, digamos. El rol de la oficina es distinto en esa gestión, también dependiendo de dónde provengan los fondos para las acciones y qué nos toque hacer a nosotros con eso, digamos, qué acciones ejecutar en relación con eso, con ese financiamiento. Lo que yo quería comentarles es la experiencia que nosotros pudimos adquirir a nivel administrativo del personal de la oficina en relación con la gestión concretamente de proyectos Erasmus Mundus. Tomo Erasmus Mundus no porque sea la cooperación con Europa lo único que tenemos en mente, porque la verdad es que desde la Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina, que depende del Ministerio de Educación, y a través de todos los programas que promueven la internacionalización de la Universidad Argentina, hay una mirada puesta muy dirigida hacia todo lo que es Mercosur. Entonces yo también hoy podría hablarles a ustedes de los proyectos que gestionamos en relación con la cooperación dentro de América Latina. Pero elegí Erasmus Mundus porque fue clave la gestión de Erasmus Mundus para el armado del área en la que trabajo, porque fue el puntapié inicial de la existencia de esta área en la oficina, y porque llevamos trabajando con estos proyectos desde la primera convocatoria que se presentó, que se presentó, digamos, para América Latina como el OTE, que fue en el 2008, en ese momento nos presentamos a un proyecto que coordinaba la Universidad de Padua y participaban universidades peruanas, bolivianas y argentinas. Y esa fue nuestra largada con la cooperación con la Unión Europea en relación con este tipo de proyectos Erasmus Mundus. Entonces, bueno, las habilidades que adquirimos, digamos, como personal de la oficina tienen que ver con el tipo de propuesta que es Erasmus Mundus, digamos. Es un tipo de proyecto. Voy a pasar a la otra diapo, así puedo seguir algunas de las características del proyecto y después vuelvo a la anterior. Es un tipo de proyecto con coordinación europea, que ahora admite co-coordinación de un socio latinoamericano. En su momento era solamente coordinación europea. Son consorcios de universidades europeas y argentinas, europeas y latinoamericanas, son lotes por países. En general son tres tipos de acciones: una que apunta al desarrollo de carreras completas conjuntas, como másters y doctorados conjuntos; otro que apunta a las asociaciones entre universidades, es decir, estos consorcios; y otro que apunta, son las acciones 3, que apuntan a acciones de tipo transversal e integral, más orientadas hacia el fortalecimiento del espacio europeo
de educación, ¿no? Las asociaciones son estos proyectos en los que mi oficina ha participado y en este momento estamos participando en 7 proyectos. El primero ya ha terminado, el lote regional del que les hablaba con Argentina, Bolivia y Perú, y seguimos en implementación en 6 de ellos. Los proyectos Erasmus Mundus suponen un presupuesto máximo fijado ya por el proyecto, es decir, que en el programa, en la guía del programa Erasmus Mundus, en el documento de la convocatoria, en los documentos que reglamentan toda la parte de la gestión administrativa, ya viene fijado de antemano cuál va a ser el monto máximo de cooperación. Sobre esa base, este consorcio de universidades que se arma para presentar una propuesta que es evaluada, ¿no?, por la Comisión Europea, esta propuesta tiene que considerar este monto máximo y proponer un esquema de movilidad individual. No se trata de esta movilidad, quizás ustedes ya conocen de Erasmus, díganme si les estoy diciendo cosas que ya saben y estoy repitiéndome, ¿eh? Pero no se trata de movilidad entre equipos de investigación, no es que es un grupo de investigadores que propone un proyecto, sino que es movilidad individual, exclusivamente, que tiene como objetivos, en principio, la movilidad, pero detrás de esos objetivos hay una serie de cuestiones que hacen a la cooperación entre Europa y las universidades y los países por fuera de la Unión Europea que digamos, son el marco, son el objetivo como final y son lo que nosotros pretendemos capitalizar de esto, es decir, utilizar la movilidad de Erasmus Mundus como un pretexto para lograr el fortalecimiento de lazos con universidades europeas y para que esta movilidad sea el origen de proyectos, ¿no? Usar la movilidad como semilla para otras cosas en la universidad. Y Erasmus Mundus en ese sentido es como un esquema muy ideal, porque durante, digamos, 3-4 años mantiene a un grupo de universidades trabajando juntas. Es mucho tiempo de trabajo realmente, y son muchas oportunidades que surgen en el camino, más cuando los proyectos se plantean objetivos que van más allá del intercambio de estudiantes y de docentes investigadores y de personal administrativo, porque también existen becas de personal administrativo, y se plantean trabajar una sostenibilidad, ¿no?, a lo largo de la implementación. Entonces surgen cosas muy interesantes, surgen otro tipo de proyectos a partir de esta excusa, vamos a decir, de estar enviando a nosotros, porque la movilidad ha sido casi siempre de salida, de estar enviando estudiantes o de recibir a algún estudiante europeo eventualmente, o algún profesor. Entonces, bueno, se formula la propuesta, se presenta para evaluación, se siguen como criterios, la Comisión Europea sigue estos criterios de relevancia, calidad y sostenibilidad, todos ellos explicitados en la guía del programa, en el documento de la convocatoria, ¿no? Existe una guía del programa que es esto que les cuento, que es estándar, digamos, y por lo general con algunas modificaciones se repite convocatoria a convocatoria de Erasmus Mundus, y existen instrucciones específicas para cada convocatoria, es decir, se van a financiar tantas becas para lotes entre tales países, va a haber movilidad de salida, va a haber movilidad de entrada, es decir, van a venir estudiantes, investigadores europeos o no, ese tipo de cuestiones. Y luego documentos relacionados con una presentación de un proyecto, que es como el formulario de presentación, acuerdos académicos, ese tipo de cuestiones que se usan en el momento de la formulación de la propuesta. Vuelvo a lo que estaba anteriormente. Bien, desde el punto de vista de la multilateralidad que esto supone, la enseñanza más grande que tuvimos como oficina es, bueno, cómo armar una red exitosa, que implica desde con quién armar la red, con qué socios participar, entender por qué algunos socios y otros socios no, o sea, cómo elegir esos socios,
y luego cómo sostener esa red a lo largo del tiempo de la implementación, con la idea de que cuando se termine el financiamiento podamos seguir trabajando como red. O sea, que esa red exista más allá de que termine el proyecto Erasmus Mundus. Quizás digo mal diciendo proyecto Erasmus Mundus porque los proyectos tienen un nombre y el programa es Erasmus Mundus. Es decir, Erasmus Mundus es el programa y los proyectos son individuales, distintos. Existen, se me ocurre, Artes, Preciosa, VAPE, la Meditec, una serie de proyectos. Entonces, cuando digo eso, estoy refiriéndome siempre a los proyectos individuales, ¿no?, que tienen como marco el programa. Desde el punto de vista de la formulación y de la presentación, aprendimos a que conocer todos los términos de referencia, toda esta documentación, en la guía del programa, el documento de la convocatoria, los procedimientos administrativos, es importantísimo, porque aun cuando la coordinación sea europea, estar implicado en esto, conocerlo realmente, nos da otra posición como oficina. Sabemos lo que pasa mientras va pasando. Somos capaces de hacer aportes en relación con el proceso, ¿no? Entonces fue muy importante para nosotros implicarnos desde entrada en todo lo que pudiéramos estar implicados, ¿no? Es decir, es cierto que por lo general estos proyectos funcionan a modo de invitación. Hay un socio europeo que conoce la universidad y escribe invitando a participar, pero también es cierto que hay que ser proactivos en esto y que no hay que esperar la invitación, sino que hay que reunirse con las otras universidades, o sea, contactarse con universidades del mismo país, con universidades de otros países dentro de un mismo lote y buscar, ¿no?, y preguntar y consultar quiénes son los socios europeos que están presentando propuestas y no dudar en escribirles y no dudar en mostrar interés y estar ahí, ser proactivos, no esperar que nos inviten ellos a sumarnos. Eso también ha sido un aprendizaje y exige una destreza, pero después da sus resultados porque aumenta muchísimo la visibilidad nuestra afuera, ¿no? Desde el punto de vista de la implementación, el socio de coordinador es una referencia y hemos aprendido muchísimo de los coordinadores europeos que hemos tenido en los proyectos. Muchísimo. Porque ellos son los encargados de llevar las acciones y vamos en el día a día aprendiendo a la par. Existen comisiones de trabajo de acuerdo con la propia capacidad o necesidades institucionales. Por ejemplo, se puede trabajar en una comisión de calidad, en una comisión de comunicación. Se puede trabajar en un comité de evaluador dentro del proyecto y eso, con eso vienen nuevos saberes, más aún, ¿no? Es esta oportunidad de reunirse todas las universidades de la red para evaluar las becas o reunirse para trabajar un plan de calidad del proyecto en los 4 años, que nos pone a todos juntos a trabajar y es una fuente de aprendizaje enorme. También este tema de la capacitación en sí, porque muchos de los proyectos tienen previstas acciones de capacitación para los socios y eso quiere decir que podemos asistir a talleres, a seminarios sobre temas que tienen que ver con la movilidad en sí, con el proyecto en sí, o con cuestiones que hacen como el reconocimiento de estudios o a cuestiones de calidad o de sostenibilidad, a reuniones con coordinadores de los proyectos, Erasmus Mundus también. Entonces, bueno, los proyectos en sí ofrecen instancias muy importantes para el personal administrativo o de gestión, ¿no?, de aprendizaje concreto y de conocimiento cada día más profundo de este tipo de proyectos y de acercamiento con las universidades europeas. A nivel de la oficina como organización, esto era a nivel del desarrollo del personal, ¿no? O sea, qué es lo que pudimos empezar a saber hacer. A nivel de la organización y a nivel multilateral, a partir de los proyectos de Erasmus Mundus se generaron nuevas redes y nuevos proyectos con otras áreas. Ahí pongo un ejemplo con la Universidad de Lovaina, porque es un socio, fue un socio europeo en un proyecto de Erasmus Mundus. A partir de ahí, con mi universidad, mi universidad empezó a participar en un programa de cooperación, un programa exploratorio de cooperación científica con Lovaina, hasta el día de hoy, que suponía cofinanciamiento, ¿no? Se financiaba la movilidad de los investigadores a partir de propuestas y de proyectos que ellos presentan y que son evaluados por la universidad de origen, la UNSN en este caso, mi universidad, por la Universidad de Lovaina, y una vez seleccionados para financiamiento, cada universidad financia, ¿no?, el pasaje para los que salen y el alojamiento y los viáticos para los que llegan. Entonces,
es un resultado específico de un socio en un proyecto que una universidad más en esa red a tener un programa de cooperación científica con ellos, ¿no? Y a tener en este momento 6 proyectos que se apoyaron, digamos, ¿no? Son parte del proyecto, del programa, y se financió la movilidad entre los investigadores de los 2 equipos, el de la Universidad de Lovaina y el de mi universidad. Desde el punto de vista de la formulación y la presentación, es cierto que nosotros como socios latinoamericanos no somos quienes escribimos las propuestas, en la gran mayoría de los casos, pero también es cierto que hay muchos socios europeos que habilitan ese espacio para la escritura conjunta. Entonces, escribir una propuesta junto con el socio europeo es una fuente de aprendizaje enorme, digamos, ¿no? Y da a la oficina cierto liderazgo, ¿no? Un capital en relación con proyectos similares, porque uno conoce qué se escribe para quién, es decir, cómo escribir una propuesta que va a ser financiada por, en este caso, la Unión Europea. Y eso se aprende junto con el socio europeo. O sea que desde ese punto de vista, eso es muy importante a nivel de resultados en la oficina. Desde la implementación, porque empiezan a valorarte más como socio potencial. Ahí yo pongo el tema del cocoordinador porque es real, digamos. La participación en varios proyectos hace que luego sea más fácil seguir participando, porque tenés la experiencia, ¿no? Y entonces tenés más visibilidad internacional en ese sentido, en relación con el Erasmus Mundus, y muchas veces ya fuera del Erasmus, ¿no? Porque empiezan a ver que tu universidad está en varios proyectos y empiezan a contactarte espontáneamente, y eso es un resultado concreto también. A nivel de la capacitación de la oficina, porque se puede articular, o sea, con todo esto es más fácil que la oficina pueda apoyar a otra área de la oficina en la formulación y en la escritura de propuestas concretas, ¿no? En relación con la Unión Europea, y también como ejercicio y gimnasia de presentación de proyectos y de escritura para otro tipo de financiamiento. Me apuro. El otro ejemplo que quería darles no es Erasmus Mundus, es un proyecto que hoy es un doctorado nuevo, conjunto, entre Alemania y Argentina, que surgió a partir de un centro universitario argentino-alemán, que es una propuesta, digamos, de distintos actores, que cuenta con financiamiento del gobierno argentino y financiamiento de los ministerios en Argentina y de los ministerios en Alemania, como ven ahí, del gobierno, de la Secretaría de Políticas Universitarias, mi país, de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, de Ciencia y Tecnología, de la DAD, de otras asociaciones argentino-alemanas de tecnología. Incluso hay fondos de empresas que están interesadas en el desarrollo de ciertas líneas, ¿no? De investigación y de articulación y con ciertas carreras específicas. Este proyecto que se financió como parte de este programa binacional para el fortalecimiento de redes interuniversitarias argentino-alemanas, tuvo este objetivo de desarrollar tramos innovadores, programas nuevos, o sea, la creación de carreras binacionales realmente que no existan ni en Alemania ni en Argentina y que no sean dictadas por las universidades que participan. Entonces fue todo un desafío para la oficina participar en el proceso, ¿no? de presentación de estos proyectos en el seno del Centro Universitario Argentino-Alemán y de participar en todas las cuestiones que tuvieron que ver con la implementación y el seguimiento, es decir, apoyar a las facultades que se presentaron en tanto el armado de convenios específicos para las carreras binacionales, asistir a los talleres científicos que se dictaron en ese marco, colaborar con ellos en el tema de los informes de avance, trabajar con ellos en equipo, tratar de armar una mesa de trabajo institucional entre las facultades, el equipo y la Secretaría de Asuntos Académicos. Nosotros tomamos la decisión de apoyar ese proceso desde el comienzo y realmente con la idea de que esta carrera binacional suponía el nivel más alto de articulación posible, digamos. Fue muy interesante asistir a las reuniones de discusión donde se decidía qué contenidos iba a tener una carrera nueva. Y luego apoyar a este equipo en relación con los convenios digamos, que son necesarios para esto, desde
primer convenio de cooperación con la universidad, por en este caso con la Universidad Nacional de Córdoba, empezó en este doctorado del que les hablo. La Universidad Nacional de Córdoba empezó a trabajar con la Universidad de Weimar, la Bauhaus, en Weimar, y no existía un convenio para eso, entonces fue de cero trazar las líneas sobre ese convenio, trazar las líneas de un posible doctorado binacional, y en este momento que el doctorado ya se encuentra en implementación, tratar de definir las líneas de un convenio de cotutela para los estudiantes. Bueno, entonces eso, ¿no? Me mezclé un poco porque me dijo 10 minutos y me empecé a apurar y empecé a mezclar un poco. Pero bueno, esa era un poco la idea, digamos. Es mucho lo que podemos aprender, es mucho lo que se ve en el camino como resultado. Y creo que el mayor aprendizaje que tenemos nosotros como desde la parte del personal y de la administración es que tenemos que animarnos a estar presentes en donde suceden las cosas, es decir, no ponerle más límites a la oficina de los que ya tiene, sino tratar de cruzar esos límites, cruzar hacia otras áreas de la universidad, hacia otras áreas centrales, animarse a contactarse con las facultades directamente, animarse a interesarse en los proyectos en los que están trabajando y a ofrecer apoyo. Porque el apoyo puede ser técnico, puede ser financiero también, dependiendo de la oficina. Y bueno, en ese camino, digamos, de articulación, nosotros encontramos una fuente muy importante de crecimiento institucional. Así que, bueno, eso es. Muchas gracias. Seguimos ahora con la participación de Stefan Paulino. Vamos a darle un par de minutos para que pueda participar.
Mientras esperamos, de repente hay algunas preguntas dirigidas a Dolores. Tal vez hay alguien. ¿La puedo manifestar? Oh, sí, por favor. Dolores, la pregunta está, ¿es doble titulación? Es decir, ¿es título alemán, título argentino, el doctorado? Estoy interesado. Es un título. ¿Pero lo otorga Argentina o alemán? Se otorgan dos títulos por separado. O sea, la Universidad, la Bauhaus, otorga un título que dice que se realizó en el marco de una carrera binacional con Argentina, que se llama en este caso, estudios urbanos, regionales, etc. Y la Universidad Nacional de Córdoba otorgó un título que dice que ese título se obtuvo en el marco de una carrera binacional con la Universidad Alemana, Bauhaus, etc. ¿Y dónde se sustenta? ¿En Argentina o en Se obtienen los dos títulos. El doctorado está pensado, se va a implementar en los dos países, es decir, los estudiantes pueden empezarlo en Alemania y terminarlo en Argentina, empezarlo en Argentina o terminarlo en Alemania. Digamos. Hay una estancia obligatoria de un año en el país, en país extranjero, para las dos partes, ¿no? ¿Y estos estudiantes están becados por el DAD? Y estos estudiantes lo que reciben es el pago, o sea, la beca para estar el año completo afuera. Esos fondos vienen del Centro Universitario Argentino-Alemán, que se financia con estos aportes de los ministerios de los dos países y de empresas que aportan ahí. Y se financia por unos 5 años el doctorado. Sí. Luego tiene que empezar ya a tener su financiamiento propio, etc. Pues Bauhaus es arquitectura, pero el doctorado es urbanismo o algo así, ¿no? Sí, bueno, es porque es arquitectura, urbanismo y diseño de la facultad de la universidad, pero el doctorado es un doctorado en estudios urbanos regionales. Ya, si quieres, la página te puedo dar después, mostrarte dónde está en la página de la universidad el doctorado publicado con su reglamentación del doctorado, sus materias, etcétera, etcétera, para que lo puedas leer un poco más ahí del contenido. O sea que todavía está en ejecución, todavía no han doctorado a nadie. No, porque este doctorado es el resultado de un proyecto que se presentó en 2012 al Centro Universitario Argentino-Alemán. En todo 2012 se hicieron todas las acciones preliminares para la implementación de la carrera. Tuvo que pasar esta carrera por una aprobación en Argentina, por la Agencia Nacional de Acreditación Universitaria, porque eso es necesario en Argentina. Entonces, una vez que fue aprobada en Argentina, estuvo en condiciones de empezar a implementarse ahora, o sea que recién se inicia. No, el país es muy global. Está muy bien. Esto yo comento, no es un logro de mi oficina, lo que yo te apuntaba es el trabajo que mi oficina hizo en relación con esta carrera, ¿no? Esto es una cuestión académica estrictamente. Pero desde el inicio estuvimos como tercera pata, vamos a decir, en la organización de todo lo que tuvo que ver con la dinámica con la Universidad Alemana, con el armado de los convenios, con la organización de talleres y con la difusión del proyecto de la universidad, etcétera, etcétera, hasta la fecha. Digamos, seguimos implicados con ello, apoyando cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? que comentaba recién. O sea, tú lo has señalado muy bien, es un Erasmus Mundus del cual se derivó esta actividad que no estaba inicialmente pensada. No, este es el segundo ejemplo que di. El primero fue Erasmus Mundus. Los 7 proyectos, este programa con la Universidad de Lovaina como socio estratégico. Y este era un ejemplo de trabajo nuestro en un nivel mucho más alto de integración, ¿no? Que supone una carrera binacional, y de cómo desde la oficina pudimos aportar elementos allí, ¿no? Y aprender también con eso, ¿no? Que es una experiencia inédita en mi universidad porque no existía hasta ahora una carrera binacional en estos términos. Sí, doctoral, sí, carreras conjuntas, tramos, cotutelados, pero no algo estrictamente así nuevo completamente, ¿no? Y con esta modalidad de financiamiento, de esta forma. Muy interesante. Justo estamos entrando en un Erasmus Mundus y estamos viendo los dos que podemos. Sí. Nos parece una idea magnífica que ustedes desarrollado. Así es. Para terminar, hay estudiantes de doctorado alemanes y argentinos. Así es. ¿Está abierto? Ya están. Esto está abierto, pero estudiantes argentinos alemanes se pueden inscribir en Alemania, se pueden inscribir en Argentina y empezar la carrera por alguno de los dos países. En algún momento se cruzan un año de país. Y la última pregunta, ¿cuál es el idioma oficial?
El idioma oficial es alemán y español. O sea, hay que hacer un tramo en alemán allá y ellos tienen que hacer un tramo en español. Hay una segunda pregunta. Preguntan, ¿cuál es el balance del programa de Erasmus en cualquiera de los proyectos en términos de beneficios o beneficiarios? El balance es positivo, completamente positivo. Es decir, porque nos beneficiamos tanto nosotros como los europeos a su vez. Es decir, es más, Europa está financiando movilidad de salida, no está financiando movilidad de entrada a Argentina o Latinoamérica, está financiando solamente movilidad de salida nuestra, quiero decir. Y eso hace que hasta a veces tengan un poco menos de interés. Tampoco están vistos estos proyectos como enviar gente afuera y que no regrese al país. Eso no es así. Están previstas los mecanismos para que las personas vayan y regresen a su estancia y vuelvan. Entonces el beneficio para la universidad es importante. Y siempre existe un compromiso de los europeos a que esto sea así. Existen algunas excepciones, como en todos los casos, pero fundamentalmente el balance para nosotros es muy positivo. Lo rescato principalmente desde la parte de la experiencia institucional de la oficina, y también no lo mencioné aquí, pero la verdad es que a nosotros Erasmus Mundus nos ha dado la posibilidad de becar a 70 personas en 5 años con becas completas afuera. Y digo becar porque no son fondos de universidad, pero son fondos que vienen a partir de una gestión institucional de la universidad y de una cooperación de la universidad allí. Entonces es como si ese dinero saliera de nosotros, es para nuestra gente. Entonces el balance es altísimamente positivo en nuestro caso. Perdón, yo hice la pregunta, una pregunta complementaria. El inicio del programa y el monitoreo del avance de las acciones de las actividades implica para los socios, en este caso, un equipo mínimo de gente que tenga que estar involucrado permanentemente o que tenga que compartir una serie de tareas. Entiendo. Estos proyectos tienen, una vez que son financiados, que la Comisión Europea dice, bien, vamos a financiar este proyecto, entonces se reúnen los socios y distribuyen las tareas en relación con distintos comités de funcionamiento. Y uno, según sus capacidades de la oficina y sus intereses específicos, puede estar en el comité de calidad, en el de monitoreo, de evaluación, si es que hay uno, calidad y monitoreo y evaluación. No implica para nada estar todo el tiempo encima de esto, sino que hay determinados momentos del proyecto donde es necesario reunir información, necesario juntarse, necesario ejecutar alguna cuestión específica, realizar alguna tarea en especial, pero no exigen, no demandan un grupo permanente de trabajo, sino que además la comunicación es bastante a distancia también, por videoconferencia o directamente por mail, vincularse, trabajar y después reunir información. Varía mucho según el tipo de proyecto en sí. Hay proyectos donde se trabaja mucho, hay otros donde se trabaja menos, ¿no? Según, digamos, el modo de organización que se dé el consorcio a sí mismo. No está impuesto esto, sino que el consorcio mismo se da un modo de organización. Mientras vamos resolviendo el tema de la presentación de Stefan, ¿hay una pregunta más? ¿Sí? Hola, yo quería preguntarle, y discúlpeme si estuve desatento, no sé si lo dijo o no, respecto a ese proyecto que tiene entre su universidad, o sea, Argentina, con... Le decía de que me disculpe si estuve desatento y en caso la respondió. Me preocupa esto de la tesis, con esto que tienen Alemania y Argentina. ¿Cómo hacen las tesis? Yo tengo la experiencia en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tenemos un convenio con la Universidad de Ferrara, pero hemos llegado a un acuerdo en que para sacar el título de la Universidad de Ferrara la tesis es única, pero la tesis tiene que estar en italiano y acá tiene que estar en español. O sea, a ese acuerdo hemos llegado. ¿Cómo es el caso de ustedes con Alemania, por ejemplo? ¿En qué idioma es la tesis? Bueno,
yo estoy en una oficina de relaciones internacionales, hay muchos detalles de las cuestiones que todavía se están terminando de organizar, que no las tengo, pero me animo a decirte que la decisión que se tomó, esto creo que está en el reglamento del doctorado, si no te digo mal, creo que es que la tesis es en el idioma del becario, del doctorando, ¿no? Y que exige una cotutela con un director de universidad extranjera, pero la tesis es en el idioma del doctorando. En el caso de los estudiantes alemanes es en alemán y tiene la supervisión de un profesor de mi universidad, la cotutela, ¿no? El doctorado. Es un doctorado cotutelado en definitiva, porque hay una dirección en Alemania y una dirección en Argentina para ese doctorando. Y el idioma de la tesis es el idioma nativo de la persona que está cursando el doctorado. ¿Responde eso a la... ¿Es eso? Sí, y le agradezco mucho, sí. Yo lo comentaba porque, por ejemplo, en la experiencia que nosotros estamos construyendo, es para pregrado, es para la carrera de enfermería y obstetricia. Claro. Entonces, una persona que saca el título en la Universidad de Ferrara tiene la opción de trabajar en países. Va a tener la oportunidad de trabajar en Europa, porque va a sacar un título de la Universidad de Ferrara en enfermería. Lo mismo pasa con un estudiante, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes italianos en una de las sedes, entonces ellos van a sacar un título con la posibilidad de trabajar también en el Perú. Esa experiencia la estamos implementando. Entonces, dentro del acuerdo está que la tesis tiene que ser en italiano y también tiene que ser en español. Claro. Sí, bueno, eso yo supongo que varía según el tipo de proyecto del que se trate, académico, quiero decir, ¿no? Según en este caso, depende también un poco de que sea pregrado, y esto ya es doctorado, entonces supongo que las decisiones se toman un poco así. Pero sí, yo he escuchado mucho de ese tipo de esquema, ¿no? En relación con el idioma. Sí, sí. ¿En cuánto tiempo se hace un doctorado en Argentina? Y el doctorado en Argentina, en teoría, es decir, no hay ninguno por debajo de los 3 años. Hay carreras en donde termina siendo de 5 años la formación académica, más la tesis doctoral, que lleva sus otros 2 años, más. Hay que avisar, porque aquí hacen 2 años, ¿no? Aquí lo hacen 2 años. No, allí es, el doctorado dura 3 años, sí o sí, más la tesis, que pueden ser 2 años más. Cuando no dura, en algunas carreras, unos 5 años, más la tesis, depende de la carrera, depende. Sí. Es mucho tiempo. Sí. Lo normal es 3 años. 3 años, 3 años se dice el promedio. Varía un poco por encima o por encima de eso. Perdón, 3 años, pero teniendo un máster. Porque si no tienes el máster, no sé. ¿En Argentina? Claro, no sé, en el Perú es así, pero. No, en Argentina no. En Argentina es más. El doctorado cada día más recibe estudiantes de grado, es decir, recién egresados. Porque el grado es de 5 años y por lo general es un grado con tesis. Entonces, como hay una investigación, el doctorado admite a los estudiantes porque ya tienen hecho una tesis de investigación en el grado. El máster cada día más tiene más que ver con la profesionalización, ¿no? Pero no está tomado como paso obligado al doctorado. Perfectamente se pasa del grado al doctorado sin pasar por máster y eso es casi que el escenario más común. El control de Boloña. No tiene. Listo, ahora sí podemos pasar a la presentación de Stefan Paolini. Él va a hablar de los programas del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, en Alemania. Stefan, por favor. ¿Ese? ¿Por supuesto? ¿Quieres mover tu cresta y vete acá? Ah, ya, no. Ah, ya, Muy buenas tardes. Disculpe porque antes funcionó muy bien acá, pero ahora obviamente no quería trabajar con nosotros desde USB, pero tenemos una presentación de mi ordenador.
Antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes ya conoce el servicio alemán de intercambio académico? Levanten la mano, por favor, los que ya conocen el servicio alemán de intercambio académico. Okay, algunos, al menos, perfecto. El servicio alemán de intercambio académico es la organización de intercambio académico más grande del mundo. Eso vamos a ver en esta presentación, y nosotros podemos ayudar o trabajar juntos con las universidades en el Perú institucionalmente, y podemos también trabajar con personas individuales. Y me gustaría hablar sobre estas posibilidades, también sobre otras organizaciones alemanas, para que tengamos una idea cómo podemos mejorar el proceso de internacionalización de las universidades peruanas. He seleccionado un ejemplo, una universidad en el Perú que ya tiene una cooperación con Alemania bien estrecha, es la PUC, la Universidad Católica del Perú. Y la Universidad Católica ya tiene una cooperación bien estrecha, pero vamos a ver por qué. Primero, acá falta un logo, pero lo que quería poner es el logo de la Fundación Alexander von Humboldt. En la Católica tenemos un representante de la Fundación Alexander von Humboldt, se llama el doctor Miguel Giusti, jefe del Departamento de Humanidades. Entonces, si yo como universidad peruana quiero promover becas para las personas que ya tienen un doctorado, y tengo que dirigir o puedo dirigirme al representante de la Fundación Alexander von Humboldt, el doctor Giusti. En el Perú contamos también con Alumni Alemania. Alumni Alemania es una organización de todos los ex becarios de todas las fundaciones en el Perú. Y no solamente los ex becarios, sino también todos los peruanos que prácticamente han estudiado en Alemania o han investigado en Alemania. Es una red bien importante para establecer contactos a Alemania, porque una cosa es, como digamos desde la perspectiva de una oficina de relaciones internacionales, tengo que conocer los instrumentos, ¿no? Como financiar proyectos o equipos, pero otra cosa bien importante es cómo establecer contactos. Entonces, a través de esta organización es posible encontrar peruanos que ya tienen un red con Alemania. Presidente de esa organización también es el doctor Miguel Giusti. En la Universidad Católica también tenemos un docente que dirige un laboratorio financiado, y ese laboratorio está financiado por la Fundación Alemana de Investigación, la Deutsche Forschungsgemeinschaft. A través de esta Deutsche Forschungsgemeinschaft se puede financiar equipos. Eso es también bien interesante. Y en la Católica también está presente el representante del DAD, mi persona. Como representante trabajo para todo el Perú. La Católica tiene la ventaja de la cercanía, pero como representante para todo el Perú viajo también bastante en el Perú para visitar varias universidades y para dar a conocer el DAD. Y tengo un contrato, o digamos todos los representantes siempre tienen dos contratos, un contrato con el DAD y un contrato con al menos una universidad en el país, para que sepan cómo funciona el contexto universitario en el país. ¿Cómo, por ejemplo, podemos apoyar como DAD en este caso a la Universidad Católica? La Católica cuenta con una doble titulación con la TU Ilmenau. Y esa doble titulación es una doble maestría, es
financiado por el DAD. Entonces, los alumnos van con beca a la TU Ilmenau y también los alemanes vienen a la TU con una beca. Y también para establecer una doble maestría se necesitan muchos viajes de los profesores para negociar todos los trámites, todos los aspectos de los créditos. Eso también puede financiar el DAD. Entonces es una cosa, ¿no? Por ejemplo, establecer o crear esta doble titulación. Acá falta un logo de la Universidad de Bonn. Lo que podemos financiar también es intercambios. Eso es, digamos, un paso antes de llegar a una doble maestría. Básicamente todas las universidades en el Perú o en el mundo tienen convenios, pero muchos convenios son papeles nomás. Se puede establecer un intercambio si ya tienen un convenio, y algo más atractivo es un intercambio financiado. Nosotros podemos, como DAD, apoyar a las dos universidades o las facultades, en este ejemplo de la Universidad de Bonn y la Católica, financiar el intercambio entre los estudiantes de las dos universidades. Es decir, básicamente creo que 6 estudiantes van con beca a la Universidad de Bonn y 6 estudiantes de Alemania vienen al Perú financiado por el DAD. Esto lo hace una universidad también mucho más atractivo, porque como estudiante yo sé, digamos, en mi tercer semestre yo tengo la opción de estudiar en la Universidad de Bonn financiado. ¿Qué más hace el DAD? El DAD también ofrece cursos de alemán. Entonces dictamos cursos en la Católica. También vamos a contar con otra profesora a partir de este semestre. Como representante tengo derecho de pedir más profesores completamente financiados por el DAD que dictan cursos. Acá en el Perú todavía no tenemos muchas personas. Yo soy todavía el único representante, pero por ejemplo en Chile ya tenemos 6, en Colombia 5 representantes y también asistentes que ayudan a dictar cursos del idioma. En Argentina, por ejemplo, contamos con 4 representantes de ¿Usted? ¿Los técnicos han cambiado alguna cosa? ¿Vamos a ver? Ya. Bueno, ajá. ¿Me escucha mejor? Sí. Ah, ya, perfecto. Ok, otra cosa, no sé si han escuchado sobre el túnel de la ciencia que estaba en la Católica por 3 meses. Eso también vino a través del DAD, porque nosotros como DAD tenemos este red. El Servicio Alemán de Intercambio Académico es la representación de las universidades alemanas. Entonces, yo represento de alguna manera más de 200 universidades en el Perú y tengo con todo eso tengo muchos contactos a todo lo que tiene que ver con el contexto universitario. Por eso, por ejemplo, también tenemos el contacto a la Sociedad Max Planck. La Sociedad Max Planck nos preguntó si hay un posible socio en el Perú y al final encontramos la Católica que nos ayudó en promover el túnel que estaba en el Perú por 3 meses. Entonces, ese panorama, arriba falta el logo de la Alexander von Humboldt y el logo de la Universidad de Bonn, nos muestra que la cooperación que ya tiene la Católica con Alemania, no todo se ha desarrollado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. Mucho se crea o ha crecido a través de varias personas. Por ejemplo, el
el laboratorio de la Fundación Alemana de Investigación fue creado a través de un docente alemán que conoce ese sistema de la Deutsche Forschungsgemeinschaft y ha creado este equipo. Entonces, eso podemos conversar también después un poquito. Mi impresión es muchas veces las relaciones o las oficinas de relaciones internacionales no conocen todos estos detalles porque es bien complejo, ¿no? Pero si tienen un docente alemán que ya sabe mejor esto, puede ayudar mucho en centralizar ese tema en las oficinas de relaciones internacionales. Unas palabras, ¿por qué Alemania? En Alemania no contamos con, por ejemplo, minas. Entonces nosotros tenemos que realmente invertir mucho en la educación porque faltan recursos naturales. Lo que nosotros tenemos son una muy buena educación. En el 2012 invirtieron del gobierno más de 75 mil millones de euros en educación e investigación, y esto es más que cualquier país europeo. ¿Ya? Creo que en el segundo caso está Francia. Más de 30.000 patentes, de las patentes más importantes del mundo, vienen de Alemania. Y contamos actualmente con 250.000 estudiantes. Queremos aumentar esta cifra hasta 350.000 estudiantes hasta 2020. Con esta cifra estamos después de los Estados Unidos, Australia e Inglaterra en el cuarto plazo. Entonces pueden ver que realmente extranjeros son bienvenidos en Alemania. 10% de todas las publicaciones científicas del mundo vienen de Alemania, que es una cifra bien alta para un país, pero eso significa también, por otro lado, que 90% no vienen de alemanes. Entonces Alemania es realmente interesada en tener este intercambio, por eso también inviertan muchísimo dinero en el servicio alemán de intercambio académico para promover el intercambio. Nosotros contamos con un presupuesto de 400 millones de euros para financiar varios tipos de becas. Tenemos, por ejemplo, al año más de 70.000 becarios. Yo llegué al Perú hace 2 años. No hubo un representante por más de 25 años en el Perú, y cuando yo vine teníamos 15 becas, no más. Ahora, después de 2 años, tenemos más de 200 becas integrales que podemos ofrecer en el postdoctorado para hacer una maestría o un doctorado. ¿Por qué 200 becas? Porque hay un gran interés del gobierno peruano en cofinanciar junto con nosotros las becas. Es decir, tenemos todavía las propias becas del DAD, pero además financiamos juntos con el Ministerio de Educación, con Pronadec, hasta 100 becas para hacer una maestría o un doctorado en Alemania. Hace unas semanas nomás, la ministra de Educación del Ministerio de Educación, la doctora Patricia Salas O'Brien, firmó un contrato con el DAD en Berlín. También tenemos un convenio con la Alianza Estratégica, una alianza de 19 universidades en el Perú. Las principales son la San Marcos, la UNI y la Agraria, y también con ellos ofrecemos hasta 100 becas para hacer un doctorado o una maestría. También tenemos un convenio con CONCITEC para financiar viajes de grupos de científicos. Y todo esto firmamos 4 programas de becas en menos de 2 años, y también
ya, hay un gran interés del gobierno peruano, también de Alemania en el Perú. Teníamos visitas del ministro de Relaciones Exteriores, su presidente fue a Alemania también en el último año, y tenemos con más de 1000 peruanos ya estudiando en Alemania. Con eso estamos en el cuarto plazo. Primero Brasil, 2500, Brasil y México, México y Colombia, 1700 estudiantes, y Perú con 1000 estudiantes ya en el cuarto plazo. Pero tomando en cuenta la población, eso es mucho más que, por ejemplo, Brasil con 1200, 2500 estudiantes, pero tienen una población de 300 millones de habitantes, ¿no? Unas palabras sobre lo que significa estas becas integrales que ofrecemos. Es realmente becas completas, no se necesita ninguna inversión económica para ir a Alemania. Son los estudios gratuitos, pasaje de ida y vuelta que está incluido, una mensualidad que es suficiente para estudiar o hacer su doctorado, está incluido seguro médico, un subsidio familiar que es bien interesante porque normalmente otros países no ofrecen esto, ¿ya? Tienen que dejar mucha gente tiene que dejar su esposo o su esposa, sus hijos. Y lo más interesante que ofrecemos es este curso de alemán de hasta 6 meses. Entonces no se necesita hablar alemán para aplicar a las becas de DAD, se aprende en Alemania justo antes de empezar con una maestría o un doctorado. Entonces los becarios van en abril, hacen 6 meses un curso de alemán hasta octubre, y empiezan con sus estudios. Y ya, regresando al Perú, forman parte de una red bien importante de contactos de alumni Alemania, y también el DAD quiere tener o mantener el contacto con los exbecarios toda la vida, y tienen acceso a varios fondos nuestros exbecarios. Esto es una foto de la Universidad de Bonn. Nosotros ofrecemos más de 200 tipos de becas. En nuestro Funding Guide, esto es un banco de datos de becas, pueden buscar por la beca adecuada, es decir, ponen su carrera, su estatus y su país, y salen las becas adecuadas para su persona. Estamos presentes también en el Facebook, y estamos presentes con 2 oficinas, una que está en la Católica, otra que está en el Instituto Goethe. Nos pueden contactar a través de este correo electrónico para hacer cualquier consulta respecto a Alemania, no solamente sobre el DAD, sino también sobre Alemania como lugar de estudios, y brindamos también horas de consultas. Y a mí me interesa realmente, y por eso muchas gracias por la invitación, este tema, como he visto en la agenda que vamos a hablar cómo se concibe la cooperación internacional en su universidad, cómo se gestiona la oficina de cooperación internacional, también apoyar en esto con nuestra perspectiva o nuestra experiencia. Si tienen preguntas, también con mucho gusto, y ayudamos también, por ejemplo, ahorita en la Católica, que quiere hacer 2 viajes a Alemania, y nosotros, como tenemos como representantes de las universidades los contactos, a veces es un poco más fácil a través del DAD o a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. Entonces podemos también ayudar en ese contexto. Y bueno, muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas, con mucho gusto. Vamos a ir acumulando las preguntas para poder darle pase a Henrik Hartmann. Hay una pregunta acá para Stefan.
sean complementación. Ya. ¿Cuándo tiene pensado viajar a Arequipa para una charla universitaria? Sí, los arequipeños son muy activos y ya he estado en Arequipa, pero sí me gustaría realmente ver regresar a Arequipa. Es que como representante, yo todavía estoy solo acá, entonces tenemos que visitar también otras universidades, pero Arequipa ya está en la agenda y también falta, todavía mi esposa tampoco ha visto Arequipa, entonces es una razón para regresar. Pero vamos a intentar este año ir a Arequipa. Los programas de doble titulación TU Ilmenau son en inglés, español, alemán. Ya, buena pregunta. Son en castellano y alemán y unos cursos también en inglés. Aprenden también alemán los peruanos en Alemania. Y lo que quería mencionar también es el idioma siempre es un tema. Como he dicho, no es necesario para aplicar a las becas el idioma alemán y contamos con más de 1.500 carreras que son completamente en inglés. Hay una gran variedad. En total tenemos más de 16.000 carreras que se pueden estudiar en Alemania. ¿Cuándo es la próxima feria universitaria alemana? ¿Sería posible llevarla a provincia? Ya, eso depende. Nosotros trabajamos ya con ferias de educación. Todavía no hay tantas acá en el Perú, pero en septiembre hay una feria educativa internacional en el Swiss Hotel, creo, y nosotros vamos a participar en esto. Y nosotros nos pueden contactar a través de sus oficinas de relaciones internacionales para realmente hacer la pregunta si podemos visitar su universidad. Y justo como contamos ahora con el convenio con Pronavec, realmente queremos ir más a la provincia y no solamente estar presente en Lima. Me gustaría realmente hacer muchos viajes, visitar también universidades afuera de Lima. Entonces, con mucho gusto nos pueden contactar y también acá voy a prometer que voy a visitar Arequipa al menos hasta el fin de año. ¿Ya? Tenemos otra pregunta del señor Godofredo Capay, de la Universidad San Pedro. ¿Cuáles son los...? Él pregunta, ¿cuáles son las condiciones para participar, para poder postular a los cursos y a las carreras en Alemania? Ya. Si me permite, me dijo que había cursos aquí en Lima. ¿Cuáles son las condiciones? Y si han pensado, digamos, descentralizarlas, o cómo pueden acceder gente que venga de provincia. Eso tiene que programarlo, digamos, en determinadas fechas, cuando hay vacaciones o los fines de semana. Hay una cuestión que consideren eso también. Ya, usted se refiere a los cursos de alemán. Exacto. Ya. Nosotros estos cursos dictamos en la Católica y todavía son para los alumnos en la Católica, pero lo que podemos, por ejemplo en Colombia tenemos muchos asistentes que trabajan en varias universidades dictando cursos. Eso también podemos lograr a medio plazo para universidades acá en el Perú. Eso es todavía una cosa que realmente falta, la opción de aprender alemán, ¿no? Especialmente afuera de Lima, porque el Instituto Goethe está presente en Jesús María, pero no afuera de Lima. La segunda es, ¿están programados para venir a provincia? Es decir, me imagino que se refiere a que si hacen también viajes hacia provincia para dar charlas, o se refiere a descentralizar el instituto. Ya lo contestó ya la pregunta. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta para Stefan, Paulina. Con respecto a las condiciones que tenía que tener joven, disculpa, ustedes saben la pregunta. Sí, por supuesto. Decía la pregunta, señor Stefan,
¿cuáles son las condiciones para postular a una de esas becas? Ya, eso es una buena pregunta. Digamos, en el caso de maestría, se necesita una carta de recomendación de un profesor, una carta de motivación, una carta de aceptación, o si no cuenta con eso, una carta condicional, ¿no? Por ejemplo, si es una maestría en inglés, normalmente la universidad pide un TOEFL test. Y claro, si no todavía no habla alemán, la universidad va a darle una carta de condicional, pero eso va a cumplir con el curso de alemán. Esos son básicamente en el caso de maestría. En el caso de doctorado se necesita además una descripción del proyecto que quiere hacer en Alemania. Una cosa también que es interesante que podemos financiar son docentes a corto plazo en el Perú. Docentes alemanes que vienen al Perú financiado por el DAD, y eso es bien fácil lograr para nosotros y también para ustedes si ya cuentan con contactos o a través de Alumni Alemania o a través de nosotros, identificar docentes alemanes que pueden dictar cursos por un tiempo de, no sé, hasta 6 meses en el Perú, y en cuanto estén acá empiezan muchas otras cosas, ¿no? Porque con el docente viene todo ese conocimiento, cómo funciona Alemania, cómo funcionan todas estas organizaciones, y se puede establecer más y más contactos en la universidad con Alemania. Tenemos una última pregunta por allá. ¿No entendido? De la experiencia que tienen de los alumnos que estudian 6 meses alemán, ¿existe un alto número de aprobados que después sí acceden a maestría y doctorado? ¿O hay bastante fracaso académico porque en los 6 meses no logran el nivel necesario? Es una buena pregunta. Básicamente todos. Básicamente todos entran a la universidad porque son 6 meses desde la mañana hasta la tarde alemán, y también nos vamos o recomendamos muchas veces que también viven no con otras personas que hablan castellano, ¿no? Y tienen que hablar todo el día alemán. Es suficiente. Muy bien, si no hay más preguntas, podemos ir empezando con la presentación de Henry Harman, quien va a hablar de su trabajo y de las oportunidades que ofrece la Comisión Fulbright en Perú. ¿Se escuchan? ¿No se escucha bien? Decías, ¿se escucha mejor ahí? Ok. Sí, hola, 1, 2, 3, probando. ¿Ese también? Hola, ¿se escucha bien? ¿Ahora sí? ¿Se escucha por allá también? Genial. Bueno, ahora sí vamos a pasar con Henry Harman, creo que ya lo presentamos bastante. Es hacia allá la que se junta.
Bueno, en aras de ir recuperando el tiempo, una tarde con dificultades tecnológicas, primero agradecer a la Asamblea Nacional de Rectores y a la Universidad por esta oportunidad de hacer una presentación sobre el programa Fulbright. A todos les deben haber entregado en la mañana un folleto, un tríptico. Tenemos algunos más en la entrada, por si acaso fuera necesario una documentación adicional. Yo voy a hablar unos minutos sobre el programa, sobre todo el énfasis de cómo convertirse en un becario Fulbright. El programa Fulbright es un programa muy antiguo, en el Perú tiene 55 años, y buscamos otorgar becas para los Estados Unidos para estudios de posgrado exclusivamente. Nosotros buscamos tres grandes rubros, tres grandes características en el perfil de nuestros becarios. Uno es una oportunidad de una mejora personal, es decir, que los profesionales que viajen a Estados Unidos a hacer un posgrado en ingeniería, administración, ciencias, en fin, lo que fuera, regresen con una muy buena base de conocimientos y tecnología, ¿no? En muchas universidades de Estados Unidos se enseña lo último en desarrollos académicos y queremos que eso sea adquirido por el becario y esto permita su enriquecimiento personal. El segundo gran factor lo llamamos desarrollo institucional. Es obligación de la beca el compromiso de retorno al Perú, es decir, regresar después de haber obtenido la maestría o el doctorado y compartir con la comunidad, definida de una manera muy amplia, los conocimientos adquiridos. Esto puede ser sector público, sector académico, privado, los medios, de modo que esto se comparte y haga un impacto a nivel institucional, a nivel comunitario. Y por último, fortalecer las relaciones internacionales, es decir, permitir que el estudiante al viajar a Estados Unidos no solo se relacione con estudiantes y profesores americanos, sino con estudiantes y profesores de todas partes del mundo. Esto para nosotros es fundamental y forma parte intrínseca de la misión del programa. Como resultado de esta estrategia, vamos a ver más adelante en unos minutos, becarios que hoy día son líderes en el Perú de instituciones de nuestra sociedad. Esto rápidamente, tenemos un directorio, no sé si la foto permite ver, pero si bien somos un organismo binacional, nos regimos por un directorio autónomo integrado por personalidades peruanas y americanas, algunos de los cuales quizás sean conocidos como el arquitecto Javier Sotanadá. Tenemos una pequeña oficina de 9 personas aquí en San Borja, con lo cual hacemos todo el proceso de administración de las becas. A lo largo de estos 57 años se han beneficiado más de 3.000 becarios. 2.000 peruanos que han ido con becas a los Estados Unidos a hacer estudios de maestría y doctorado y aproximadamente 1.000 americanos que han venido al Perú. Y este es un punto a veces poco conocido, se soslaya algo, y que a ustedes como representantes de universidades puede serles de mucho interés el compartir esta bienvenida, el ser anfitriones de profesionales y sobre todo académicos americanos. Y sobre eso vamos a incidir también. A raíz de esta experiencia tan antigua en el Perú, tenemos una asociación de exbecarios, amigos de Fulbright, que un poco como lo que hace mi colega de la cooperación alemana, ayuda a fortalecer las relaciones, organiza actividades y facilita servicios de apoyo a los becarios. Todos sabemos que vivir en el extranjero por periodos de 2 o más años en una cultura diferente puede ser un choque psicológico muy complicado. Entonces nuestros exbecarios ayudan por medio de tutorías, apoyo, correspondencia, a que los nuevos becarios peruanos se compartan las experiencias que ellos tuvieron y haya la palabra en inglés es mentoring, no tenemos un equivalente en castellano, pero eso básicamente significa un apoyo personal, familiar, para que este tránsito a una experiencia exitosa en los Estados Unidos sea lo menos difícil posible. Fieles a una vocación regional, tenemos coordinadores en las principales ciudades del Perú, en regiones del Perú, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Iquitos, Puno, Piura y Trujillo. Estos son ex becarios peruanos residentes allá que nos ayudan a organizar actividades de promoción, entrevistas con los medios. Nosotros viajamos mucho a provincias y cuando lo hacemos nuestros coordinadores nos ayudan a organizar las charlas en las universidades, colegios profesionales, sociedad civil, pero sobre todo con los medios locales que son los que tienen el mayor alcance.
Aquí no voy a hablar mucho, esto se explica por sí solo. Es un grupo pequeño de los 2000 becarios peruanos que hemos tenido en los últimos años. Bueno, esta relación es un poco aleatoria y un poco arbitraria, pero da cuenta de dos grandes factores. Por un lado, que efectivamente becarios que fueron seleccionados hace 10, 15, 20 años realizaron el potencial que el comité de selección detectó. Estos son, como digo, hoy día importantes actores en la sociedad peruana y tienen puestos de mucho liderazgo. Un segundo factor a notar es la amplitud de los campos. Hay por ahí a veces un entendimiento que las becas Fulbright solo son para administración pública o solo son para temas como ciencias sociales o derecho, y esto no es así. Tenemos un importante componente de ciencia, tecnología e ingeniería, tenemos un componente importante de ciencias sociales y administración pública. Esto ha ido evolucionando con los tiempos. Y, por ejemplo, en los últimos 8 años hemos cortado las becas de MBA para estudiar en Estados Unidos. Y esta es la explicación muy fácil. Por un lado, hay una muy buena oferta peruana para obtener estudios de posgrado, para hacer estudios de posgrado en administración. Inclusive muchos se dictan ya en inglés, en ESAN, en Centrum. Entonces, el costo-oportunidad de enviar a un joven a hacer un MBA en Estados Unidos, que estamos hablando más o menos 120, 130 mil dólares, versus el otorgar una beca a un científico peruano que trabaja en el IMARPE, es absolutamente abismal. Entonces es mucho más importante para nosotros dar más becas en ciencia y tecnología que en temas como el MBA. Entonces el MBA está eliminado y esto se ha reflejado un poco en los perfiles que hemos visto. Un segundo tema que hemos cortado es derecho. También hay una muy buena oferta local. Todos conocemos abogados en los estudios particulares, sobre todo, ganan muy buena plata, entonces es un poco también injusto dar becas para hacer estudios de derecho en Estados Unidos cuando probablemente se lo pueden financiar sin problemas. Sí otorgamos becas a abogados que trabajan en el sector público, porque es una realidad un poco distinta. Instituciones como Indecopi, la Superintendencia, el Ministerio de Economía, con ellos sí tenemos un proceso muy activo. Pero muy selectivo, porque entendemos, y no quiero ofender a nadie, pero que en el Perú sobran los abogados. Aquí rápidamente voy a hacer una presentación sobre todo las becas para americanos, que para nuestras universidades pueden ser tremendamente relevantes en las actuales circunstancias. Tenemos lo que llamamos el programa de US Scholar. Estos son becas 4 o 5 al año para profesores universitarios americanos que vienen al Perú a una universidad local a hacer enseñanza e investigación. Vienen por un semestre académico, 4 meses, y las áreas de estudio son muy abiertas, muy generales. Esta es un programa que responde a una solicitud que plantea el profesor americano. Esto se coordina con una institución socia nuestra, el CIES, en Washington, y responde a una inquietud del profesor americano. Entonces,
Si se quiere hacer una investigación con miras a publicar un libro sobre un tema de medio ambiente, desarrollo económico, microempresa, etc., el profesor americano presenta una propuesta, la Comisión Fulbright la analiza y se otorga el financiamiento. Exigimos, eso sí, una carta de aceptación de la Universidad Peruana para asegurar que la universidad está también comprometida en el proyecto de investigación y que se le van a dar al profesor las condiciones mínimas que le permitan que el proyecto sea un éxito. Son 4 o 5 becas al año. En estos momentos tenemos profesores en la Católica, la Molina, la UNI, en este año, ¿no? San Marcos, la Universidad de Puno. Quisimos colocar a alguien en la Universidad César Vallejo, pero la universidad declinó. Fue un diálogo de locos y la universidad decidió que no le interesaba. Entonces se perdieron un profesor de inglés gratuitamente. No es un tema que yo nunca he logrado entender, pero así son las cosas a veces. Tenemos también un programa de corto plazo que es mucho más ágil, y a diferencia del programa anterior, este responde a la categoría de especialista senior y son de muy corto plazo, duran de 2 a 6 semanas, digamos un mes, en el cual la universidad local solicita los servicios de un especialista americano para hacer casi un tema de cooperación internacional. O sea, viene a apagar un incendio durante un mes, que puede ser capacitación docente, un seminario, la revisión de un pensum, actualización de currículos, participación en talleres y seminarios sobre temas muy específicos, muy concretos. Las áreas de estudio están abiertas y lo único que necesitamos nosotros es recibir una solicitud de la universidad comprometiéndose nuevamente a que al especialista americano que venga le van a dar las facilidades para que durante ese mes, esos 30 días, desarrolle sus actividades sin problemas. Como la invitación ha venido por cuenta de la universidad, esto propiamente cae con su propio peso, y este es un programa muy exitoso. Tenemos entre 10 y 12 becas anuales y nos va muy bien colocando estos profesores, pero sobre todo, como digo, atendiendo una necesidad de la Universidad Peruana. Tenemos un programa para jóvenes profesionales americanos, son muchachos de 21 a 25 años, también un poco creo como la experiencia alemana. Son becarios que vinieron durante un año al Perú, pero a resolver también temas de su interés. No responden a una expresión peruana, sino más bien jóvenes americanos que quieren desarrollar en el Perú a nivel de maestría, temas de investigación o de enseñanza. Son entre 10 y 12 que vienen anualmente. Tenemos dentro de este programa de estudiantes americanos un subprograma muy importante, profesores asistentes de inglés. Estos son 4 o 5 al año, jóvenes profesionales americanos especialistas en educación bilingüe que vienen durante un año académico, o sea, llegan en marzo, terminan en diciembre, a un centro de idiomas de una universidad peruana, sobre todo en provincias. En estos momentos tenemos 4, están colocados en Iquitos, Puno, Trujillo y Chiclayo, me parece. Es un programa de mucho éxito, en el cual se hace una pequeña contribución a resolver uno de los grandes problemas de la educación superior peruana, que es la falta de dominio de un idioma extranjero, en este caso el inglés. Un programa muy popular, muy demandado. Tenemos 4 o 5 al año. Estamos en este momento recibiendo solicitudes para el grupo que va a llegar en marzo del 2014 bueno, en la información que les entregaron están todos los detalles sobre cómo hacer la solicitud. En nuestra página web están los requisitos y básicamente lo que pedimos es un compromiso, esta gente muy joven, sobre todo un compromiso en temas de seguridad en el centro de idiomas de la universidad anfitriona, para asegurar que estos jóvenes desempeñen sus funciones sin ningún problema. Becas más peruanos, esto en realidad creo que ya es bastante conocido. El gran tema es nuevamente los objetivos, ¿no? Y el mensaje que no solo van a hacer una maestría o un doctorado, sino que es una marca muy fuerte. La marca Fulbright es una beca de mucho prestigio, muy competitiva y una marca que permanece de por vida. O sea, decimos que los Fulbrighters pertenecen a una comunidad educativa de excelencia por el resto de su vida, y hoy día con el internet y el correo electrónico y los medios sociales hacen una comunidad virtual de muy intensa actividad y de muy fácil acceso.
Las becas de posgrado, que son un poco nuestro programa insignia, son estudios generalmente a nivel de máster. El doctorado es opcional. Financiamos a 21 meses máximo para nivel de maestría y damos 15 becas anuales, que es digamos, lo que me permite el financiamiento. En este momento tenemos en Estados Unidos 90 peruanos haciendo estudios de posgrado en diversos campos de actividad. Tenemos un tema nuevo, el hemos desarrollado en los últimos 5 o 6 años, que es financiamiento del sector privado. Lo llamamos socios estratégicos, son empresas peruanas que nos han ayudado a cofinanciar becas en Ancash, en Cajamarca y próximamente en Moquegua, que permiten que jóvenes de esas regiones hagan estudios de posgrado, sobre todo en ingeniería. En este momento tenemos 10 beneficiarios que ya comienzan a regresar en mayo del año 2014, gracias a este aporte adicional al presupuesto regular que hemos movilizado de empresas peruanas. Esta es simplemente una muestra de las universidades a las cuales está yendo la promoción de este año. Van universidades de mucho prestigio como Harvard, Cornell, Princeton, Rochester, Texas, etc., ¿no? Requisitos, que es un tema recurrente: excelencia académica, pedimos pertenencia al sexo superior al haber egresado, experiencia profesional de 2 años, un puntaje de 90 o más en el examen TOEFL de Internet y acceder a las solicitudes online. Esta es nuestra página web, fulbright.pe, todo está en nuestra página web, con un cronograma para el caso de posgrado básicamente, que permite, el concurso se cierra el 30 de junio, los resultados se anuncian en septiembre, la decisión final se comunica en abril y si todo sale bien, viajan en agosto del año siguiente a iniciar sus estudios en Estados Unidos. Esta es una beca que también puede ser interés de funcionarios un poco mayores, digamos entre los 35 y 45 años de edad. La beca Humphrey es una beca de 10 meses de duración, es una pasantía en instituciones americanas, es también muy demandada. Financiamos el desarrollo de un proyecto en los Estados Unidos que involucra visitas a universidades, ONGs, sector público, sector privado, para que el becario logre obtener experiencia muy práctica, de primera mano, sobre un tema específico. Tenemos temas como educación, pymes, ciencias, ingeniería. Son 1 o 2 becas al año, es una beca muy solicitada y que puede ser de interés de autoridades universitarias, digamos, que están con la capacidad de poder viajar 10 meses al año a Estados Unidos. Tenemos una beca de investigación, en este caso se hizo para un profesor de la Universidad Católica, fue a Kennesaw State University a hacer un estudio sobre historia y cultura afroperuana. Fue una beca muy interesante, esto también está abierto para otras disciplinas. Esta es una beca para profesores de inglés, pero de colegio, no es tal vez relevancia directa a la ANR, pero si ustedes conocen de algún profesor del sector público peruano que quisiera hacer una beca en Estados Unidos de 6 a 3 meses, de 6 semanas a 3 meses de duración, esto lo financiamos nosotros. Es una gran carencia, como comenté hace unos minutos, la deficiencia en la enseñanza del idioma inglés en el Perú. Hoy día el inglés es el idioma del internet, el idioma del conocimiento, el idioma de los negocios, y el que carece de un dominio del idioma inglés está perdido en los próximos años, ¿no? Este es un tema que creo que nuestros jóvenes ya lo internalizaron y estamos haciendo también una pequeña contribución al respecto. Esto en realidad debería ser un programa masivo de enviar no 4, como hacemos nosotros, sino 4.000 al año. Eso es una ya responsabilidad del sector público y del sector privado. Algo se está haciendo, pero con mucha lentitud y tal vez a muy poco nivel. Básicamente, entonces, el proceso de estudios de posgrado en los Estados Unidos es un proceso dilatado, toma 1 año. Recomendamos informarse, ver bien los requisitos, llenar las solicitudes, adjuntar los documentos, que son lo típico. Todo esto son copias simples, certificados de estudio, constancias de trabajo, los exámenes de inglés, el TOEFL y el GRE. Poner atención a las fechas límite, porque estas son fechas establecidas a nivel corporativo y válidas para todo el mundo, y prepararse para un proceso que puede ser una experiencia que les cambie la vida. Nuestros datos
están aquí, correo electrónico y página web fulbright.pe. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para preguntas que quisieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a Henry Harman por su presentación. Hay una pregunta de José Pablillo de la USAT. Es muy específica, si tienen un subsidio familiar. La pregunta, ¿dónde? Acá. Sí, ¿se ofrece subsidio familiar? Para los becarios depende, por lo general no. O sea, la beca es individual, si el becario tiene responsabilidades familiares, cónyuges o dependientes, eso debe ser cubierto por él mismo. A veces es posible obtener cierto apoyo, por ejemplo, para pasajes o el seguro médico. Nuestro becario promedio tiene 28, 29 años de edad, es soltero en términos civiles, con mucha visión de futuro y por lo general hace arreglos muy específicos respecto a su tema y su condición civil, digamos, ¿no? Solo el 15% viaja casado. Vamos a tomar un máximo de 2 preguntas más si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, William, por favor. Doctor Harman, de la Universidad de la Amazonía. Mi pregunta es con respecto a las becas Fulbright, pero a las becas Humphrey. ¿Pueden acceder también a esas becas los profesores en ejercicio? Sí. Pero no conducen a una maestría ni un doctorado, solamente a un curso especial. Un diplomado, digamos, sí. 10 meses nomás. Así es. Y lo que quisiera más bien me aclarara por qué ustedes consideran doctorado opcional. Porque hay también profesores que están interesados en postular a un doctorado para Estados Unidos, en alguna universidad estadounidense, pero quisiera más bien esa. Sí, tal vez ha sido demasiado parca mi presentación en ese sentido. La gran mayoría de los postulantes desea obtener una maestría. Algunos declaran que de ser posible quisieran continuar para el PhD, el doctorado. Lo que pasa es que ellos no pueden asegurar que van a ser aceptados en los programas doctorales a los cuales postulan, porque después de la maestría generalmente hay un examen de suficiencia y si el postulante, a pesar de obtener la maestría, no es aprobado por un comité de selección, se quedó en un tema de buenos deseos solamente. Por eso decimos hay que tener mucho cuidado si quieren de frente postular a un doctorado, porque no solo depende de la voluntad del postulante, sino de que sea aceptado en una segunda instancia en los Estados Unidos. Por eso decimos, el doctorado es opcional en el sentido que puede ser que por más que postule con mucho entusiasmo, el comité de selección de la universidad no lo aceptó. Y eso es, o sea, hemos tenido varios casos que dijeron, mira, este señor muy interesante, pues maestría nomás y regresas al Perú, si no sabe nada. Una última pregunta. Bueno, todos vamos a comentar que Fulbright tiene una actividad muy compleja y nos apoya a la UNI en una selección de becas de petroleras, en donde tanto la UNI como las petroleras han confiado en Fulbright para esta selección, ¿no? Pero mi pregunta ahora específica es, en Estados Unidos los costos de estudios pueden ser muy altos, digamos de $100,000 al año a $20,000 al año. Las becas Fulbright cubren distintamente los costos de los estudios, aparte de la beca de manutención del estudiante. En general sí, ha habido una inflación de costos realmente salvaje y yo diría que hasta obscena en los últimos 5 años. Es una barbaridad lo que está pasando en el mercado educativo americano, es un tema del cual la verdad tenemos muchos problemas en explicar, pero sí ha habido un incremento tremendo en el costo, por un lado de las universidades, por otro lado el costo de vida de la comunidad universitaria, ¿no? De ciudades como Boston, por ejemplo, que viven prácticamente las universidades, tomarse una Coca-Cola son $8, porque hay un mercado de alto nivel, y esto mismo ocurre en otras ciudades. La gran tragedia del sistema universitario americano, por supuesto que tiene varias, pero lo que más me preocupa a mí es el incremento de los costos, que en los últimos 5 años ha sido más del 40% en dólares allá.
Inclusive esto ya ha motivado investigaciones, protestas y quejas. Y sobre todo en las actuales circunstancias de crisis fiscal en Estados Unidos, que es muy seria, se está pidiendo una reducción de costos. O sea, tenemos casos de rectores en Estados Unidos que ganan más de $1 millón al año. Bueno, aquí también, porque me he enterado recientemente, esa es otra historia. Tenemos universidades que financian la construcción de grandes estadios, equipos de fútbol, actividades extracurriculares. Ellos dicen que por una estrategia de marketing, porque eso a su vez atrae a buenos estudiantes. Es un debate que no está cerrado. Por decir una cifra que conozco bien, yo soy egresado de la Universidad de Stanford, el presupuesto anual de Stanford es 4.100 billones de dólares. 4.100 millones de dólares. O sea, no quiero ni pensar cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación acá, pero ¿de dónde salen los recursos para mantener un presupuesto de 4.100 millones de dólares? Es salvaje. Entonces hay un tema ahí que no está resuelto, pero nosotros tratamos de financiar en la medida de lo posible el 100% de los gastos eso está asegurado, gastos de vida, pasaje, seguro médico y bueno, lo que cueste la manutención, que son más o menos $1.400 mensuales durante un máximo de 21 meses, y hacemos grandes esfuerzos para obtener una beca total en lo que se refiere a gastos académicos. Esto fluctúa entre el 50 y 75%. Hay ciertos gastos que las universidades no perdonan, los gringos no creen en el lonche gratis, o sea, algo tiene que poner el becario. Depende de la ciudad, inclusive depende de la carrera, esto puede fluctuar del 25%. Hay ciertos temas, por ejemplo, hasta anecdóticos. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que el rector, el presidente de la Universidad de Maryland de College Park, que es una muy buena universidad en las afueras de Washington, es peruano, por ejemplo. Entonces, postulantes peruanos de Fulbright a College Park reciben muy buen trato, porque el rector tiene un interés particular en tratar bien a los paisanos. ¿No? El señor es un peruano de origen chino, salió a Estados Unidos cuando tenía 17 años, hizo su carrera ya como científico y pasando 2 años, pues ya tiene 65, llegó a ser rector de la Universidad de Maryland. El actual superintendente de Banco y Seguros, Daniel Sidlowski, fue muchos años decano de la Facultad de Economía de Boston University. Muchos peruanos obtuvieron una beca completa en Boston University, y tanto Sidlowski era el decano. Pero no hay que apostar por esos temas anecdóticos, sino más bien por una estructura más institucionalizada. Gracias al prestigio de la beca Fulbright nos es posible palanquear estos recursos y financiamos, por cada dólar que nosotros colocamos, movilizamos más o menos 3.5. Y de ahí el interés que tenemos en trabajar estrechamente con el sector privado y el mundo de las ONGs para que financien, para que viajen no solo 15, sino en este momento 25 becarios peruanos todos los años a los Estados Unidos, en temas de prioridad nacional que, como dije, excluyen MBA y abogados. Con esto finalizamos la ronda de presentaciones y de conferencias. Vamos a pasar ahora nuevamente al comedor, donde vamos a formar las mesas de trabajo. Mi compañera Jessie González va a decir los nombres de las personas que conforman los diferentes grupos y con quién van a trabajar. Muchas gracias.